Hola, mi nombre es Fernando Alberto Alférez Alcázar. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO, del doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral. Actualmente curso el segundo cuatrimestre y el presente video corresponde a una actividad del Seminario de Casos en Defensa y Litigación Oral impartido por la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. Y el día de hoy intentaremos explicar cómo es que funcionan y se sanciona a la delincuencia económica. Es decir, cómo funciona el delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero iniciaríamos preguntándonos, ¿qué es una persona jurídica? Bueno, una persona jurídica o persona moral es un ente jurídico, moral, empresa, que no corresponde con un ciudadano, sino con una organización, una sociedad o, como he comentado, una empresa con o sin fines de lucro. Se trata de personas ideales, o sea, que no tienen una existencia física, pero que están dotadas de derechos y de obligaciones. Además de esto, nacen mediante un acto jurídico, es decir, su nacimiento está sujeto a un evento reconocido por los organismos y las autoridades, sobre todo administrativas, figuran en registros públicos y deben de cumplir con ciertos requisitos y condiciones que marca la ley. Este tipo de entidades comparten muchos de los deberes y derechos de las personas naturales, es decir, de las personas físicas, excepto en el caso de los delitos penales, ya que estos solo se pueden atribuir a las personas naturales que sean directamente responsables de ellos. Aún así, la ley puede aplicar sanciones a una persona jurídica involucrada en actos delictivos, claro está, lo cual corresponde normalmente al derecho administrativo. Cabe mencionar que en México no existe una regulación penal real para las personas morales, ya que la potestad punitiva para este tipo de personas, como un ente, no puede ser castigadas con una sanción privativa de la libertad, por ejemplo. Y en consecuencia, la mayoría de los delitos y sanciones cometidas por una empresa moral, por ejemplo, una agrupación, una sociedad, etc., solo se sancionarán a las personas físicas que las conforman, cuando en realidad lo ideal es que todos los que aparecen como parte de esa sociedad tengan responsabilidad penal, no solamente a los materialmente responsables o a los representantes. Para mayor entendimiento escudriñaremos el capítulo del Código Penal de Procedimientos Penales que habla al respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad autónoma en el procedimiento penal para este tipo de personas. Hablamos de responsabilidad autónoma, toda vez que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según el mismo Código de Procedimientos Penales, mantiene permanentemente una independencia, una autonomía respecto a la responsabilidad de las personas físicas que actúan ya sea en su nombre o en representación de esta persona moral. Es decir, que las personas jurídicas pueden ser objetos de sanciones, aunque no de pena privativa de la libertad, pero sí de sanciones penales, lo que implica que pueden ser juzgadas independientemente de la responsabilidad de sus directivos o empleados. Aunque, como ya lo hemos mencionado con antelación, pues la persona jurídica no puede ser sancionada con la privación de su libertad,
por lo que es el mismo Código de Procedimientos Penales, en su artículo 422, que prevé las consecuencias jurídicas que ésta pudiera llegar a tener, que van desde las multas, la suspensión de sus actividades preponderantemente económicas, la disolución de la persona moral en los casos más graves, así como la publicación de su sentencia sin reserva de datos, a efecto de que la ciudadanía en general conozca qué empresa fue la que cometió uno u otro delito. Dicho artículo señala que las personas jurídicas con o sin personalidad jurídica propia que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico son susceptibles a que les sean impuestas una o varias consecuencias jurídicas, que como ya lo hemos dicho y ampliando un poco lo ya mencionado, que van desde la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales o establecimientos, la prohibición de realizar en un futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya participado en la comisión de ese delito, la inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos ya sea de contratación del sector público, por ejemplo, la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores, o bien simplemente una amonestación pública. En este caso, la formulación de la imputación sigue los pasos o sigue la regla general del procedimiento ordinario, únicamente que en este caso la representación del ente moral será llevado por un representante legal, así como lo relativo a las medidas cautelares, las cuales podrán ser la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial en los casos que se estime necesario para poder efectuar las medidas cautelares, para poder materializarlas. El representante tendrá todos los derechos procedimentales tal cual los tendría una persona física, exceptuando que en ningún caso el representante de la persona jurídica que tenga el carácter de imputado podrá representarla, ya que se pueden dar estos casos en el que tanto la persona moral como el representante puedan ser imputados. Esto atendiendo a que, ya como hemos mencionado, mantienen una autonomía en su responsabilidad, que es independiente de los actos cometidos por los empleados o representantes o cualquier otra persona con interés directo o que se beneficie del hecho delictivo. Así es que ambos pueden ser imputados en un mismo caso. En cuanto a las formas de terminación anticipada, bueno, se estará lo previsto por el mismo código en sus procedimientos ordinarios, los cuales podrán terminarse, por ejemplo, con la celebración de un acuerdo para un procedimiento abreviado, por ejemplo, o algún criterio de oportunidad. Lo mismo pasará en lo relativo a las sentencias. Seguirán las reglas previstas para el procedimiento ordinario, con la salvedad de que mantendrá en todo momento la autonomía e independencia de la responsabilidad de la persona jurídica cuando se encuentren sujetos a un mismo proceso o por un mismo hecho delictivo como imputados. En este supuesto, el ente moral y las personas físicas serán juzgadas por aparte con medidas distintas propias a su naturaleza jurídica. En conclusión, el Código Nacional de Procedimientos Penales ofrece un marco claro y detallado para el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad de las personas jurídicas. Este marco incluye la formulación de la imputación, la vinculación a proceso, las formas de terminación anticipada y la sentencia.
garantizando así un proceso justo y equitativo que busca la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Aunque por otra parte, sostengo, como dije en un inicio, que la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas refuerza la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito empresarial y organizacional, que no es equitativo al final del día con las consecuencias que enfrentaría una persona física, por ejemplo, ya que en este caso, en una búsqueda de evadir la acción de la justicia, la persona moral o la persona jurídica podría accionar con una disolución permanente de esa persona moral para poder evadir así a la justicia. Ahora bien, esperando haber cumplido con los requisitos mínimos previstos para esta actividad, agradezco de antemano su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias.